Buenas tardes. Comenzamos estas 35 jornadas de teología con el título La reflexión franciscana en la teología. Homenaje a los profesores franciscanos. Nos señalaba el director del Instituto Teológico en la propaganda que hemos realizado. La importancia de la reflexión franciscana no se puede quedar encerrada en las paredes de un aula. Es un mensaje que se abre a la sociedad y que invita a hacer crecer en ella el diálogo y la reflexión de una teología que muestra a Dios en su relación con los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Queremos hacer de estas jornadas de teología, en primer lugar, un homenaje a todos los profesores franciscanos. Queremos recordar a la escuela franciscana que se continúa haciendo presente en el Instituto Teológico, en la Pontificia Universidad Antonianum de Roma, en el Centro de Petrópolis en Brasil, en el Instituto Ecuménico en Venecia y en el Centro de Arqueología e Historia de la Biblia en Tierra Santa. La escuela franciscana siempre ha pretendido hacer o tener como punto de referencia esa reflexión de la teología desde una visión real, desde una visión de la sociedad, desde una visión de aquello que verdaderamente podemos aportar y podemos hacer que la teología no sea un elemento excesivamente espiritual, sino un elemento que nos haga crecer, que nos haga vivir nuestra fe, que a fin de cuentas es lo verdaderamente importante. Queremos, desde estas jornadas de teología, como he dicho al principio, tener presente a todos los profesores franciscanos que han pasado por este centro y que están pasando. Y bueno, y hacer este homenaje, sobre todo, pues cuando todavía están vivos algunos de ellos, y eso es una ilusión para todos nosotros, porque seguimos aprendiendo de ellos, si no ya tanto en las lecciones en el aula, pero sí desde la reflexión, desde las publicaciones, y eso nos tiene que engrandecer y tiene que engrandecer al centro. Y nos sentimos orgullosos de ello. No podemos estar solamente teniendo una visión de pasado, sino sobre todo una visión de presente y de futuro, que es lo más importante y es hacia donde nos debemos encaminar. El futuro es donde tenemos que llegar a partir de lo que seamos capaces de construir en este presente. Y eso lo pretendemos y lo hacemos en el Instituto Teológico con la formación de nuestros franciscanos y sobre todo con la formación del laicado, que desde esa mentalidad franciscana van creciendo y van transmitiendo esa teología que se les enseña, esa teología franciscana. Es por lo tanto, y esta jornada de teología quieren ser un diálogo con la sociedad, con la Iglesia, y desde ahí pues tratar de mostrar lo que este franciscanismo aporta en el día de hoy, aporta a nuestro caminar diario. Esto es lo que queremos hacer en estas 35 jornadas de teología. Para ello, comenzamos estas jornadas con el profesor franciscano Martín Carbajo Núñez, que nos acompaña en esta tarde y al cual estamos muy agradecidos, porque siempre que lo hemos llamado, estábamos hablando antes que posiblemente desde 2014 no había venido por el instituto, pero bueno, con esto de las pandemias y estas cosas, pues estos años se hacen más cortos. El profesor Martín Carbajo vive en Roma desde el año 1995, donde actualmente enseña ética y comunicación en dos universidades pontificias, en la Pontificia Universidad Antonianum y en el Alfonsianum de Roma. En el Antonianum ha sido vicerrector y rector magnífico ad interim durante 3 años. Enseña regularmente en España, Polonia y en California. Es doctor en Teología Moral, licenciado en Filología Germánica por la Universidad de Santiago de Compostela, diplomado en Comunicación Social en la Universidad Gregoriana de Roma y técnico especialista en Informática de Gestión. La multitud de libros y de artículos que tiene no vamos a relatarla aquí porque si no echaríamos la tarde. Y lo importante es que sepáis que estáis ante una persona que reflexiona, que ha reflexionado, que está escribiendo y sus libros no solamente quedan en castellano, sino que han sido traducidos pues a multitud de lenguas y eso hace que la reflexión franciscana se pueda extender. Así que le doy la palabra al profesor Martín Carbajo. Muchas gracias. Es un honor y un placer volver a estar aquí. Llevo ya unos cuantos años sin venir, pero antes estuve bastantes veces, antes de la pandemia. Me han pedido que les hable sobre este tema el señor Medio Hermanos, Francisco de Asís, inspirador de la encíclica Fratelli Tutti. Esta exposición la tienen también en un artículo publicado en Cartaginencia, por tanto,
para profundizar pueden verla allí. Por tanto, Francisco de Asís como inspirador. El Papa afirma que Laudato Si fue inspirada de Francisco y Fratelli Tutti también. Por tanto, incluso el tema de la fraternidad, dice el Papa una frase que nos puede chocar un poco, que San Francisco y su escuela dieron a la fraternidad el significado que ha conservado a lo largo de los siglos. Así que el concepto de fraternidad sería franciscano, según el Papa. Sabemos que es un concepto que está presente también, por decir un ejemplo, en la Revolución Francesa, liberté, fraternité, égalité. Pero curiosamente, a los 4 años de proclamar este lema, abandonaron el tema de la fraternidad, porque chocaba mucho. Los franciscanos, desde el principio, hemos defendido esto. Entonces, ¿qué es la fraternidad, según los franciscanos? Yo he preparado esta exposición que recoge todo el artículo, pero como no quiero cansarlos y necesitamos también ir a cenar, pues voy a centrarme en la segunda parte. La encíclica Fratelli Tutti se inspira en San Francisco. Por tanto, dejo toda la primera parte. Si tuviéramos tiempo, después podríamos regresar sobre algún aspecto de esto, pero no creo que en 40 minutos consiga explicar todo. Digo solamente algunas cosas al principio. Francisco de Asís quiere que entre sus frailes reine la igualdad más absoluta. Y esto era extraño en aquel tiempo. Era una sociedad muy jerarquizada. Incluso los monjes en aquel momento, casi todos eran de origen noble. Ciertamente los abades eran de origen noble. Francisco quiere, sin embargo, en contraste con aquella sociedad, quiere que entre los frailes reine la igualdad más absoluta. Y no solamente entre los frailes, también quiere que los frailes con las criaturas sean hermanos y las traten como hermanas. Y al mismo tiempo aprecia la singularidad de cada uno de ellos. Esta es una característica muy franciscana. El aprecio a la singularidad. Lo que podíamos distinguir con 2 palabras. No individualismo, sino individualidad. El pobrecillo de Asís privilegia las relaciones fraternas. Y de hecho evita el vocablo comunitas y en su lugar usa el término fraternitas. Muy bien. Yo les había puesto una diapositiva, pero en el que les explicaba dónde encontrar, porque esta presentación, si la quieren ver completa, está también en la página web, pero veo que no. Ok, pasamos directamente, se lo puedo decir al final, a la diapositiva 47. Es decir, la segunda parte de mi exposición. La encíclica Fratelli Tutti se inspira en Francisco de Asís. Voy a seguir, como ven, las 4 grandes relaciones del ser humano, con Dios, consigo mismo, con los demás y con la naturaleza. Son los 4 apartados de mi exposición. De Francisco de Asís, el Papa subraya su corazón universal, su alegría, el cuidado de lo que es débil y su entrega generosa, dice la Laudato Si, el número 10. Su cercanía fraterna, real y cordial, Evangelii Gaudium 199. Para mí, dice el Papa, es el hombre de la pobreza, el hombre de la paz, el hombre que ama y custodia la creación. Lo vemos aquí al Papa firmando la encíclica el 3 de octubre, la víspera de San Francisco en Asís. Fratelli Tutti se inspira en Francisco de Asís. Está el título, Fratelli Tutti. Saben que hubo una polémica. ¿Por qué Fratelli Tutti, no Fratelli e sorelle en italiano? ¿Por qué no añadir también esto? Se inspira, está tomado de la traducción italiana de la admonición de San Francisco. Las admoniciones eran textos que recogen lo que Francisco dirigía a los capítulos de los frailes. La sexta tiene esta expresión, Fratelli Tutti. Cita también la admonición 25, que invita a amar tanto a su hermano cuando está lejos de él como cuando está junto a él. Son expresiones de la Fratelli Tutti, el número 1. San Francisco había dirigido estas exhortaciones a sus frailes, pero el Papa amplía sus horizontes y destinatarios. De hecho, algún autor allí en el Antoniano ha dicho,
el Papa usa a Francisco de Asís como pretexto, porque en realidad no era esta la intención de Francisco. Francisco se dirigía a sus frailes. Yo no creo que se pueda decir esto. El Papa amplía, porque saben que cuando un texto, una obra de arte bien escrita supera lo que el autor había pensado en su mente cuando lo escribió. El Papa amplía esta idea. La elección de la admonición sexta es significativa. Fue escrito hacia el año 1220, poco después de conocerse el martirio de los primeros frailes en Marrakech. Cuando pasó eso, los frailes dijeron, finalmente tenemos mártires, finalmente tenemos santos. Y estaban muy orgullosos de aquellos que habían sido martirizados en Marruecos. ¿Saben cómo reaccionó San Francisco? Les dice, no quieran recibir gloria y honor por lo que los santos hicieron, demonizando a quienes los martirizaron. El martirio y la evangelización para él van siempre unidos al anuncio de la paz y a la fraternidad universal. Por tanto, Francisco, más que estar orgulloso, sí, tengo ahora verdaderos frailes menores, decía, pero lo que quiere él es sobre todo que los frailes construyan la fraternidad universal. No que busquen el martirio a toda costa como ideal de perfección. Si tienen que llegar al martirio, está bien, pero ya en el testamento les dice, si no les admiten en un lugar, váyanse a otro. Lo que tienen que buscar es la fraternidad, la relación afectuosa, más que el martirio por sí mismo, pensando solamente a la propia perfección. Deben privilegiar la presencia afable y amistosa. Por tanto, Francisco no les empuja a buscar el martirio a toda costa como ideal de perfección, que en aquel momento era bastante corriente, porque eso podía ser una dinámica de enfrentamiento. Fíjense qué malos son los musulmanes que nos han matado los frailes. ¡Qué buenos los nuestros! Francisco no quería eso. Si hay que llegar al martirio, la donación de sí mismo forma parte de nuestra vida cristiana, pero no buscarlo a toda costa. Lo que tenemos que buscar es la fraternidad, la relación afectuosa. Entonces, ¿qué es la fraternidad franciscana? El primer aspecto es la dimensión trascendente. Somos hermanos porque somos hijos del mismo Padre, no porque somos simples socios. Socios que han suscrito un contrato movidos por determinados intereses. Eso no es la fraternidad franciscana. Eso es un contrato. Somos nosotros hermanos en Cristo e hijos del mismo Padre, dice Francisco. Oh, cuán glorioso y santo y grande tener en los cielos un Padre, afirma en la segunda carta a los fieles. Así pues, sin una apertura al Padre de todos, no habrá razones para la fraternidad. Para Francisco, la fraternidad somos hermanos y hermanas, sobre todo porque somos hijos del Padre común. Hay una razón fundamental, que es la razón teológica. Si no vive la gratuidad fraterna, convierte su existencia en un comercio ansioso. Está siempre midiendo lo que da y lo que recibe a cambio. Pues el ser hermano significa asumir la cultura del cuidado y de la ternura, dice el Papa en el número 194. Acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprenderse. Fíjense esta serie de palabras cómo expresan bien eso que sería la fraternidad como cuidado del otro. La persona está naturalmente abierta a los vínculos y a la fraternidad universal, dice en el número 111. El amor sabe de compasión, sabe de fraternidad. Francisco no busca la autoperfección, sino la relación. Por eso para él el martillo no era el objetivo directamente buscado. Ante todo quiere ser hermano, pues el amor sabe de compasión y de dignidad, dice la Fratelli Tutti en el número 62. Ser capaz de tener compasión. Esta es la clave. Esta es nuestra clave. Necesitamos sabernos responsables de la fragilidad de los demás, para formar una comunidad compuesta de hermanos que se acogen recíprocamente. El Papa insiste
en el cultivo de la amabilidad, en el número 222. Esta transfigura profundamente el estilo de vida, las relaciones sociales. El pobrecillo de Asís, en efecto, era naturalmente cortés en modales y palabras. Pedía que sus frailes no litiguen ni contiendan con palabras, sino sean apacibles, pacíficos. Por tanto, esta es la primera dimensión de la fraternidad, la dimensión trascendente. El hecho de ser hijos del mismo Padre nos lleva a la gratuidad más absoluta. Todo es fruto de un Padre amoroso. Así pues, nuestras relaciones tienen que basarse en esa gratuidad, porque el amor sabe de compasión y de dignidad. Vamos a ver, sí. Bien, entonces vamos a pasar a la siguiente. El poder sanador del encuentro con la debilidad. La encíclica Fratelli Tutti subraya que la conciencia del límite o de la parcialidad, lejos de ser una amenaza, se vuelve la clave desde la que soñar y elaborar un proyecto común. El encuentro con la debilidad me empuja a ampliar mi círculo, a llegar a aquellos que espontáneamente no siento parte de mi mundo de intereses, aunque estén cerca de mí. El encuentro con la debilidad del leproso curó a Francisco de sus sueños de grandeza y le hizo experimentar la gratuidad del amor divino. Por tanto, tengo un poco de problemas con la presentación. Por tanto, en primer lugar, la fraternidad se basa en la visión teológica. Tenemos un único Padre, un solo Padre de todos, y eso nos lleva a reconocernos como hermanos, a reconocer que todo es gratuidad. Al mismo tiempo, la fraternidad se basa en el encuentro con la debilidad. Francisco experimenta la misericordia divina en la benevolencia fraterna con que el leproso acepta su gesto. En su testamento, cuando habla del encuentro con el leproso, reconoce la gracia que él recibió. Normalmente nosotros pensamos que Francisco hizo un gesto de benevolencia con el leproso, lo besó. Pero no tenemos normalmente en cuenta que el leproso le dio tanto a Francisco. En el leproso, Francisco descubre la misericordia divina. Acogiendo al leproso y sintiéndose acogido por él, Francisco encuentra a aquel que por nosotros se hizo despreciable como un leproso. Ya no huye despavorido por temor a contaminarse, sino que entre ellos moraba y a ellos humildemente servía, pues en ellos reconocía a Cristo. No en vano, Buenaventura sitúa este encuentro justo antes de que le hable el crucifijo de San Damián. Es curioso, ¿verdad? Normalmente pensamos que Francisco recibió aquellas palabras del Cristo de San Damián: ve y repara mi iglesia que amenaza ruina. Pero Buenaventura, justo antes de este encuentro con el Cristo de la iglesia, presenta el encuentro con el Cristo de la historia, con el leproso. Y de hecho nos dice que cuando Buenaventura encuentra a este leproso, lo abraza, lo besa, sube, cuando San Francisco sube al caballo y ya no encuentra, ya desapareció el leproso. De alguna manera nos está diciendo que aquel leproso era el mismo Cristo. Por tanto, Francisco imita la kenosis de Cristo abrazando la minoridad. Inicia así un proceso de kenosis, de abajamiento hacia la condición del otro. El Papa Francisco admira este humilde y fraterno sometimiento y subraya que someterse es servir, amar, tratar con misericordia, evitando toda forma de agresión o contienda. Por tanto, este movimiento a ser menor. Cuando a Francisco le preguntan
¿por qué esa pobreza tan rígida? ¿Por qué esa austeridad tan grande? Le contesta al obispo de Asís que le preguntaba, porque así podemos ser hermanos de todos. No es una cuestión ascética, es una cuestión de fraternidad. Siendo pobres, no teniendo nada que defender, no vamos a litigar, podemos ser hermanos del otro. Pide a los frailes que sean menores, prójimos de cualquiera que encuentre. Por tanto, quiere que sus fraternidades sean abiertas. Cualquiera que viniera a ellos sea recibido benignamente. Hay una escena en que unos peligrosos ladrones se acercan a una fraternidad y el guardián los expulsa. Y cuando Francisco se entera, le dice, vete, encuéntralos e invítalos aquí. Francisco quiere que sean fraternidades abiertas. Incluso de esos peligrosos ladrones, el texto que les indicaba está en las florecillas en el número 26. Los frailes están llamados a abrazar la fraternidad universal, evitando la tentación de convertirse en un club cerrado de socios o un grupo elitista. Yo no sé si aquí en Murcia, pero allá en Galicia a veces dicen, si eres muy bueno, muy inteligente, vete a los jesuitas. Si no, vete a los franciscanos, esos cogen todo. Efectivamente, Francisco no quiso hacer un grupo elitista, pero tampoco Jesús. La verdad que si pensamos bien, no escogió muy bien a sus discípulos. Escogió a celotas, al traidor, escogió al traidor, a un recaudador de impuestos. ¿Cuál era el criterio para Francisco para hacer su grupo de hermanos? El criterio era que fuera un hombre de Dios. Si era un hombre de Dios, era un don que él no podía rechazar. Era un regalo que tenía que acoger. Por tanto, la fraternidad, el hecho de ser hermano, está basado en la gratuidad divina. Dios está concebido, el Señor me dio hermanos. No quiere hacer un grupo elitista, sino un grupo de hermanos. A un ministro que quería retirarse a un eremitorio para evitar las dificultades le dice, ámelos en esto y no quieras que sean mejores cristianos. Esto nos puede extrañar, ¿verdad? Aquel ministro parece que había tenido problemas en la fraternidad, tal vez incluso, yo no sé si le han llegado a las manos, pero casi. Y entonces se acerca a Francisco y le dice, mira Francisco, yo quiero retirarme a un eremitorio. Quiero dedicarme a la vida de oración, de retiro, que en sí mismo parece una opción muy buena. Pero Francisco se dio cuenta de que algo había sucedido, de que lo que quería era escapar de los problemas fraternos con los demás. Y le responde así, ámalos en esto, y no quieras que sean mejores cristianos. Es decir, ama al otro por lo que es. Cierto que le vas a ayudar, pero no le ayudes porque es muy bueno, sino acéptalo como es. Acepta ese don y ayúdalo para que pueda perfeccionarse. Prefiere que sus frailes corran el riesgo de vivir entre gente pobre, débil y pecadora. El monasterio era para eso, para proteger del bullicio ciudadano. Se retiraban primero los anacoretas, después los monjes, en un lugar protegido en el que podían estar bien seguros y llevar una vida bien arreglada. De hecho, saben que la vida religiosa en aquel momento seguía el modelo de la comunidad de Jerusalén. Tener un solo corazón y una sola alma. Y por eso los monjes, pues, tienen el mismo hábito, van en fila al refectorio, tienen una vida muy uniforme. Ese se suponía que era el modelo de la Iglesia y el modelo que tenía que imitar la vida religiosa. Francisco, sin embargo, dice, no, nosotros queremos imitar a Jesús y a los apóstoles, ir itinerantes. Y le dicen, ¿cómo es posible eso? Eso fue solo para 3 años,
cuando el novio estaba con ellos. Pero una vez que Jesús ascendió a los cielos, el modelo es la iglesia de Jerusalén. Tenemos que imitar esa vida monástica, uniforme. No, él quería la fraternidad. Y quería que los frailes vivieran en medio de la gente, corriendo el riesgo que eso supone. Dice Leclerc comentando esto. Había superado la tentación de separarse de los hombres mediocres y retirarse a la soledad para con un pequeño resto formar una fraternidad de puros. Francisco de Asís, más que ser puros, quiere que los frailes sean hermanos. Esta es la tentación de tantos grupos, incluso cristianos hoy día. El ser tan buenos que nos olvidamos de ser realmente hermanos. Debemos ser siervos y sujetos a toda humana criatura por Dios, dice la segunda carta a los fieles. Y él se declaraba vuestro hermano menor y siervo, y quería besar vuestros pies. Incluso Francisco dice que quiere ser menor, incluso someterse a las bestias, a todas las criaturas. Quiere ser el más bajo, porque siendo así, no tendrá problemas de peleas a ver quién es el más grande, sino que podrá centrarse en ser hermano. También Santa Clara, con frecuencia nos dicen que lava los pies de las hermanas externas cuando regresan de fuera y después de haberlos lavado los besa, imitando así a lo que Jesús había hecho en la última. Por tanto, ese encuentro con la debilidad, ese estar entre los pobres, económicamente y moralmente, ese encuentro con la debilidad transformó a Francisco. Lo que antes me parecía amargo se me convirtió en dulzura del alma y del cuerpo. Pues esa experiencia de Francisco con el leproso, esa experiencia que quiere que sus frailes tengan de vivir entre la gente, esa misma nos la presenta la Fratelli Tutti con la parábola del buen samaritano. Esta parábola que nos invita a la gratuidad del amor. Dice el Papa en la encíclica, el buen samaritano muestra la opción de fondo para reconstruir la fraternidad universal. No hay fraternidad si no entramos en esta lógica de la gratuidad. Si tenemos relaciones competitivas, si buscamos el encuentro, el quién es el más importante. Ante el necesitado no podemos permanecer indiferentes, encerrados en elucubraciones teóricas. La debilidad nos obliga en conciencia a tomar una decisión vital, profundamente ética. ¿Con quién te identificas? ¿A cuál de ellos te pareces? El encuentro con la debilidad. Eso despierta en nosotros la capacidad ética. Cuando después de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto, el mundo estaba traumatizado por lo que había pasado, autores como Levinas dice, tenemos que poner no el yo al centro, como ha hecho la filosofía occidental, sino el tú al centro. Ese tú que con el rostro desnudo despierta en mí la dimensión ética. De nuevo la debilidad. La debilidad del rostro desnudo que me ayuda a descubrir la dimensión ética. Esta parábola propone la gratuidad del amor como base de la fraternidad. Yo creo que la tradición franciscana en esto ha sido muy clara. Yo a mis alumnos en comunicación les digo, cuando hablamos de la comunicación, la comunicación va siempre unida a la comunión y a la comunidad. Si no sentamos las bases de una relación gratuita, no podemos hablar de fraternidad ni podemos hablar de comunidad. Aquella persona herida era un desconocido, incapaz de ofrecerle nada a cambio, dice el Papa en la encíclica.
Y además pertenecía a un pueblo que despreciaba a los samaritanos. A pesar de todo, el samaritano lo trata con misericordia. Y una vez que lo ha atendido, se fue sin esperar reconocimiento ni gratitudes. No esperó que le compensara, ni siquiera que le dieran gracias. Es más, intentó involucrar a el dueño de la posada. La gratuidad no se centra en sí mismo. El único lazo que les unía era la común dignidad humana. No era un próximo, pero se hace prójimo. En efecto, al amor no le importa si el hermano herido es de aquí o es de allá, dice el Papa. Porque es el amor que rompe las cadenas que nos aíslan y separan tendiendo puentes. Amor que nos permite construir una gran familia donde todos podamos sentirnos en casa. Entonces, ¿cómo construir la fraternidad? A nivel teórico y a nivel práctico. La gratuidad del amor del samaritano contrasta con la indiferencia del levita y del sacerdote, que tanto a nivel social como religioso tenían la obligación de cuidar del pueblo. Era su tarea, su oficio. Eran los más próximos, pero no se hacen prójimos. Así pues, esta segunda dimensión creo que es importante. El encuentro con la divinidad nos ayuda a descubrir otro tipo de relaciones. Pasamos a la tercera relación del ser humano. Habíamos hablado de que la primera era con Dios. La fraternidad no es comprensible si no tenemos una visión de trascendencia. Podemos llamarle Dios, podemos llamarle valores, pero tenemos que tener un elemento trascendente que relativice y dé sentido a nuestras relaciones horizontales. La segunda dimensión es la concepción de sí mismo, la relación consigo mismo, el hecho de descubrir y apreciar al otro por lo que es, no por lo que a mí me interesa, por la utilidad que me da. Veamos la tercera dimensión, que sería la relación con los demás, el encuentro con la diversidad, superando muros y fronteras. En el posconcilio se revaloriza el encuentro de Francisco con el sultán, un evento casi olvidado en los siglos anteriores. Sería muy interesante, yo les invito, si tienen oportunidad, de estudiar cómo la representación del encuentro de Francisco con el sultán a lo largo de los siglos, cómo refleja la mentalidad de cada época. Este hecho durante mucho tiempo quedó un poco en la penumbra, como que no interesaba, porque los musulmanes eran un peligro para el cristianismo. Eloy Leclerc, al tiempo del concilio, subrayaba que San Francisco aceptaba acercarse a otros seres en su movimiento propio. Así pues, en ese tiempo del posconcilio se vuelve a apreciar y a poner como modelo este encuentro de Francisco con el sultán. ¿Saben cómo fue este encuentro, verdad? Era la Quinta Cruzada. Estaban los cruzados allá en Damieta, en Egipto, intentando derrotar a los musulmanes, y Francisco se presenta allí desarmado, sin nada. Los cruzados le desprecian, los musulmanes le dan una paliza, pero finalmente consigue llegar al sultán. Y allí, tanto las fuentes cristianas como algunas externas, nos dice que fue un encuentro fraterno, que el sultán apreció a Francisco y Francisco también al sultán. Al despedirse, Francisco, el sultán le dijo: pide a Dios que me muestre cuál es la verdadera fe, nos dice alguno de los biógrafos. Y yo les pregunto, ¿y Francisco aprendió algo del sultán? Porque si es un encuentro fraterno siempre se aprende unos de otros. Cierto que aprendió. Abrió su mentalidad. Regresando de allí, escribe la carta a todos los fieles, su escrito más universal. Incluso le pide a sus frailes, llega a pedir que toquen las campanas a cierta hora
y que cuando suenen, que se inclinen y adoren al Altísimo. Incluso algunas prácticas musulmanas. El encuentro fraterno enriquece. No es posible si uno no aprecia la propia identidad, pero al mismo tiempo tampoco es posible si no está abierto al encuentro y a enriquecerse con el otro. Inspirándose en San Francisco, el Papa desea una iglesia pobre para los pobres, libre de ataduras, gozosamente cercana a todos y en constante actitud de salida hacia las periferias de la existencia. Las relaciones fraternas buscan la unidad sin renunciar a la diferencia. El Papa para esto pues usa imágenes. Sabemos la imagen del poliedro, la imagen del mosaico. Cada pieza continúa siendo ella misma, pero juntas forman una bella obra de arte. El Papa propone como modelo a Francisco de Asís, el santo del amor fraterno, dice la Fratelli Tutti. Esta imagen del poliedro que les decía representa una sociedad donde las diferencias conviven complementándose. Veamos entonces más detalladamente este encuentro con el sultán. El viaje a Damietta, dice la Fratelli Tutti, significó para Francisco un gran esfuerzo. Debido a su pobreza, a los pocos recursos que tenía, a la distancia y a las diferencias de idioma, cultura y religión. Arriesgando su propia vida, Francisco se acerca al sultán como hermano y es recibido fraternalmente por él. Si recordamos el encuentro con el lobo de Gubbio, hay ciertos paralelismos en la forma en que se presenta esto. También allí había un conflicto muy fuerte. El lobo era un peligro para los habitantes que le temían. Todos estaban en una actitud de enfrentamiento y Francisco llega y se pone en medio. Tanto Francisco como el sultán están convencidos de su propia fe. No es posible el encuentro fraterno si uno no está seguro de la propia identidad. Dicen sus biógrafos que Francisco pasó una noche entera diciendo: Señor, ¿quién eres tú y quién soy yo? Para entrar en contacto con el otro, tenemos que apreciar lo que somos y al mismo tiempo respetar lo que es el otro. Nuestra identidad se forja en el encuentro con los demás, pero el sincretismo no es el camino para este encuentro. A pesar de esto, se acogen mutuamente con respeto fraterno, se escuchan con atención y se muestran abiertos a aprender uno del otro. Ruega por mí, le dice el sultán a Francisco, para que Dios se digne revelarme la ley y la fe que más le agrada. El influjo del sultán en Francisco parece también evidente. Al regresar de ese viaje, inicia a escribir la carta a los fieles, su escrito más universalista, mostrando así que ese encuentro había enriquecido el modo en que entendía su vocación, su misión y su identidad de hermano menor. El problema con Francisco en aquel momento ya no era tanto el sultán, eran más bien las tensiones que había dentro de la propia fraternidad, del propio movimiento franciscano. Francisco muestra aprecio por algunas prácticas religiosas musulmanas. Por ejemplo, cuando pide que cada tarde se anuncia por pregonero o por otra señal para que se den alabanzas y gracias al Señor Dios omnipotente por todo el pueblo. Y añade: al oír su santo nombre, adoradlo con temor y reverencia, inclinados hacia tierra. De hecho, pues los franciscanos hemos promovido el Ángelus, el rezo de las horas. En tiempos de Francisco, la cristiandad se volcaba en promover y financiar las cruzadas. Solo se concedían indulgencias plenarias a quienes se enrolasen en ellas o ayudasen a financiarlas. Las cruzadas, que no solamente eran empresas guerreras, eran también un peregrinaje a la Jerusalén terrestre y a la Jerusalén eterna. Por tanto, tenían unas dimensiones amplias. En ese difícil momento histórico, Francisco se muestra deseoso de abrazar a todos, dice el Papa. Por tanto, contradice esto, pero ya lo había contradicho antes. Recuerden cuando le dice a sus frailes que saluden a todos, el Señor te dé la paz.
Y claro, en aquel tiempo que todos promovían las cruzadas, extrañaba. Y un fraile llegó a Francisco y le dijo, mira Francisco, por favor, dame otro saludo, porque se rían de mí. Esto del Señor te dé la paz. Nosotros hoy tenemos este saludo a todas horas, ¿no? Y le dijo Francisco, no te preocupes, tú sigue, porque no conocen las cosas de Dios. Yo creo que ni siquiera Francisco entendía toda la amplitud de sus intenciones evangélicas. Y esto mismo se manifiesta en las indulgencias. Eran tan importantes las cruzadas, porque la cristiandad se sentía amenazada, que solo se concedían indulgencias plenarias para los que iban a las cruzadas o los que colaboraban económicamente con ellas. ¿Qué hace Francisco en ese momento? Le pide al Papa Honorio III, en 1216, que aprobase la indulgencia plenaria de Santa María de la Portuca, centrada en la reconciliación y que no requería ninguna contraprestación material, todo lo contrario. Allí se va a pedir el perdón y no se paga nada, curiosamente. Y ni siquiera le pide al Papa un documento, le basta con la aprobación oral. Siguiendo esta línea profética de hospitalidad fraterna e incondicional, les decía al principio que la gratuidad es fundamental para la fraternidad franciscana, Francisco pide a sus frailes que cuando vayan entre sarracenos y otros infieles, no nieguen su propia identidad. Sería sincretismo, eso no es lo que busca él. No hay encuentro fraterno sin respeto de la propia identidad. Pero tampoco promuevan disputas ni controversias. Hoy esto para nosotros, pues estamos acostumbrados ya a esta mentalidad, pero en aquel tiempo no. En aquel tiempo será combativo, convertidos herejes. Francisco quiere que sus frailes vayan y estén allí como amigos. Que todos sepan que son cristianos, pero sobre todo que refuercen las relaciones fraternas. Y de hecho, hay cronistas que nos dicen que venían muy bien acogidos. Y solo cuando vean que es voluntad de Dios, anuncien que son cristianos. Pero no vayan a pelearse. Y no usen el martillo como para decir qué malos son nosotros, qué desalmados. Busquen ante todo la relación fraterna. Estén sometidos a toda humana criatura por Dios. Esta referencia explícita a la misión entre los no cristianos era una novedad. Las reglas de la vida consagrada entonces no solían incluir este aspecto. Ningún otro fundador de órdenes religiosas la había incluido en su legislación. En lugar de aludir a la posibilidad del martirio, Francisco subraya la sumisión pacífica, la pobreza y la humildad. ¿Cómo podemos ser hermanos? Teniendo en la mente de que el hombre es un lobo para el hombre, tu muerte es mi vida, no, sino yendo como corderos. En lugar de aludir a la posibilidad del martirio, Francisco subraya la sumisión pacífica, la pobreza y la humildad. Se trata de una vocación especial. Exactamente, no puede ir cualquiera. Yo vengo de un convento allá en Santiago de Compostela, en Herbón, que era un convento de propaganda fidei. Y allí en Galicia los querían mucho los frailes de ese convento, porque se preparaban para ir a las misiones. Tenían que estar 2 años preparándose. De hecho, se dice que conocen bien aquí los pimientos de Padrón, ¿verdad? Bueno, pues no son de Padrón, son de Herbón, que es donde está el convento. Los trajeron los frailes de América, según toda la tradición. Incluso fue allí de los primeros sitios donde se plantaron las patatas. Hay un documento de un visitador porque al principio saben que las patatas cuando vinieron de América eran plantas decorativas. Allí se plantaron ya y nos dicen en un documento, dice, y nacieron muchas, aunque bastardas. Recuerdo consultando este documento. Aquel convento, los frailes trajeron
el pimiento, etc. Pero lo que me interesa más es que era un convento donde los misioneros se preparaban durante 2 años, al menos. De hecho, todavía en Galicia dicen, se non te converte un frade de Herbón, non tes perdón. Y tenían prohibido predicar novenas. Tenían que dedicarse a la preparación para ir allá. Francisco lo sabía. Ir humildemente como corderos en medio de lobos requiere una vocación especial, reservada a quienes hayan recibido la divina inspiración y sean considerados idóneos, dice la regla Vulgata 16. El Papa, dice, nos impresiona que 800 años antes Francisco invitara a evitar toda forma de agresión o contienda y también a vivir un humilde y fraterno sometimiento, incluso ante quienes no compartían su fe. Fratelli tutti numeri. Para proponer la amistad social como forma de evangelización, el Papa se inspira en Francisco de Asís, que no hacía la guerra dialéctica, imponiendo doctrinas, sino que comunicaba el amor de Dios. Nos lo dice en el número 4. Más que la perfección, San Francisco busca el encuentro oblativo, la hospitalidad incondicional. Más que la perfección, busca la relación. Y en esto me recuerdo al general Giacomo Bini. No sé si algunos de ustedes han oído hablar de Giacomo Bini. En internet pueden encontrar su última conferencia, una charla que dio a los frailes. Después lo llevaron al hospital y poco después murió. Y en esa charla dice unas frases que impresionan. Dice, más que la pobreza, incluso más que la castidad, esfuércense en ser hermanos. El centro de la vida religiosa es la fraternidad, el ser hermano. De la manera en que lo expresa resulta chocante. Esa es la clave de la vida religiosa y de la vida cristiana. En un contexto belicoso, dice el Papa, despertó el sueño de una sociedad fraterna. Bien, pues hemos visto ya 2 encuentros. El encuentro de Francisco con el leproso, ese encuentro con la debilidad que despertó en él, un encuentro que fue recíproco. Francisco recibió tanto del leproso. Imagínense que el leproso le hubiera dicho, ¿a qué viene este señorito? Este que se escapaba de mí, ¿a qué viene? Aquí a darle un abrazo. En aquel tiempo, los leprosos eran considerados muy peligrosos. Había hasta ritos, como si fuera un funeral, para separarlos de la comunidad. Era como enterrarlos en vida, porque tenían mucho miedo al contagio. Saben que en algunas partes llevaban también una campanilla. El leproso podría haber dicho a Francisco, dame lo que tienes que darme y marcha. No quiero. Sin embargo, la acoge. Y Buenaventura, como les decía, ve en el leproso al mismo Cristo. El encuentro con el leproso, que tiene su paralelismo en el encuentro de el buen samaritano y en el encuentro con el sultán. Y hay otro encuentro más reciente, el encuentro de Papa Francisco con el imán. El 4 de febrero de 2019 se reunieron el Papa Francisco y el gran imán Ahmad al-Tayeb y firmaron el documento sobre la fraternidad humana. El Papa incluyó ese documento en Fratelli Tutti, dándole así una notable relevancia a la doctrina social de la Iglesia. Fratelli Tutti recoge y desarrolla grandes temas planteados en aquel documento. Por ejemplo, que Dios ha creado todos los seres humanos iguales en los derechos, en los deberes, en la dignidad. Normalmente en los documentos eclesiales, sobre todo hasta Benedicto XVI, se citaba solamente a los papas. Los papas se citaban a ellos mismos o a teólogos o padres de la Iglesia, pero normalmente no citaban a gente, a filósofos, y menos eran ateos. Benedicto citó a Nietzsche, por ejemplo. El Papa Francisco, la Fratelli Tutti, uno de sus fuentes es este encuentro con el gran imán.
y recoge frases de la Fratelli Tutti que están en ese documento que firmaron. La fe, dice, lleva al creyente a ver en el otro a un hermano que debe sostener y amar. La Fratelli Tutti lamenta que todavía hay quienes parecen sentirse autorizados por su fe para sostener diversas formas de nacionalismos cerrados y violentos. Me falta poco tiempo, por tanto voy a ir rápido. Entonces, ser hermanos y hermanas, porque tenemos un mismo Padre, también hermanos y hermanas de todas las criaturas. Necesitamos escuchar el clamor de la tierra y el grito de los pobres. Esta reciprocidad de Francisco con las criaturas. Nosotros tendemos a poner mucho el yo al centro. Pienso, por tanto existo. ¿Saben cómo cambiaríamos la frase esta de Descartes? Yo pienso, por tanto existo. ¿Cómo la cambiaríamos en una forma más franciscana? Muy bien. Soy pensado, por tanto existo. Sí. Amo, por tanto existo. Soy pensado. Con las criaturas, Francisco, también hay una reciprocidad. ¿Qué es lo que le dan las criaturas a Francisco? Hemos hablado de lo que le dio el leproso, de lo que le dio el sultán. Francisco repite con mucha frecuencia, nosotros no somos dignos de hacer mención de Dios. Somos pecadores, pobres. Mientras que las criaturas alaban a su creador mejor que tú. Por eso él se apoya en las criaturas, se une a su canto. Hay una escena allá cuando iba por cerca de Venecia, ve a las aves que están cantando y le dice al hermano que la acompaña, vamos allí, pongámonos juntos y recemos el breviario con ellas. Las criaturas ayudan a Francisco a superar su indignidad para poder alabar a Dios plenamente. Por tanto, no son solamente objeto de su cuidado. La fraternidad nunca es solamente en una dirección. Ser hermanos y hermanas es reconocer el valor del otro, poliedro, mosaico. Es apreciar, y esto lo tenemos que ver también en nuestras relaciones. Fíjense, yo enseño, como les decía al principio, en California, allí los inmigrantes, no sé la experiencia que tenemos aquí en España, pero allí es muy claro que, por ejemplo, en el barrio donde solía estar, un barrio que el 90% eran mexicanos o de origen, había dos tendencias, dos grandes tendencias que no eran fraternas. La primera, algunos nunca me hablaban en español, porque querían adaptarse a Estados Unidos. Completamente adaptarse. Les cuento perdona que me alargue un poquito, un chiste que me contaron allí. Dice que iban 2 pulgas hacia México, llegaron a Río Grande y la que era más joven le dice, oye, mira, pega tú el salto a aquella isla y después me esperas allí y así saltamos juntos la otra parte del Río Grande y entramos en Estados Unidos. Va la joven, pega el salto, pero cuando ya se vio allí cerquita en la isla del otro, dio otro salto y se olvidó de la que quedaba atrás. Y la otra empezó, oye, por favor, pero me dejas aquí, pero ven, ayúdame. Y dice, I don't speak Spanish. Primer peligro que va contra la fraternidad. Los que se encierran y quieren continuar sin entrar en contacto con la nueva cultura. Y se cortan el pelo para que no se vea que son de otra cultura. Y a sus hijos no les enseñan para nada el español. Y está el otro extremo, los que se encierran en su barrio y allí solamente es el Nuevo México. Francisco tenía claro que ser fraterno es entrar en relación recíproca con el otro. No renunciar a la propia identidad, porque si no, no puedes entrar en relación con el otro. ¿Quién soy yo y quién eres tú, Señor Dios? Y al mismo tiempo aprender del otro.
La Fratelli Tutti encuentra en Francisco un modelo de inspiración. Yo no creo que Francisco sea tomado como un pretexto. Francisco inspira la Fratelli Tutti como inspiró antes Laudato Si. Porque fue capaz de poner al otro al centro. Hoy tenemos, como Centro Franciscano de Teología, tenemos también este desafío. Tenemos una tradición muy rica, tanto teológicamente como filosóficamente. Ojalá que seamos capaces de fundamentar esa gratuidad, esas relaciones gratuitas que harán posible un mundo más fraterno. Gracias. Agradecemos al profesor Martín Carbajo sus palabras, su presentación de cómo San Francisco está presente en la Fratelli Tutti. Y bueno, pues antes de marcharnos, si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna cuestión. Está todo muy claro, sí, es verdad. Es que habla Martín Carbajo, cuando habla, es que habla muy claro. Y el otro día me decían, es que es un encanto escucharlo, y eso que hacía tiempo que no lo escuchábamos, pero sigue siendo un encanto. Así que, bueno, le damos las gracias y nos vamos. Bueno, pues nada, pues entonces, si no hay ninguna pregunta, pues a ver. Si quieren recoger el texto de toda la exposición, aquí entran en la página Antoniano Pastor, ponen en español, lógicamente, y escogiendo el día del calendario, aquí tienen la presentación en PowerPoint. Tiene una contraseña que se llama ITM 2023. O sea que si quieren la presentación completa, la pueden descargar. La pondremos para que todos lo tengamos en la página web. Cuando subamos las fotografías y el resumen, pondremos la página y la contraseña para que sea más fácil tenerla todos y nos acordemos y podamos verla. Pues lo dicho, agradecemos al profesor Martín Carbajo su presencia. Os emplazamos. Mañana tendremos 2 actos. La primera será la conferencia del profesor Miguel Ángel Escribano Arráez, que hablará de la necesidad del diálogo. Bueno, del que está empezando. La necesidad del diálogo de la teología con el derecho canónico en la construcción del pueblo de Dios, y después presentaremos la revista, el número de la revista Cartaginesia que hemos dedicado en honor al profesor Francisco Martínez Freneda. Todo será mañana a partir de las 7 y os empezamos y os esperamos aquí. Muchas gracias a todos.